momento era uno de los vecinos más caracterizados, además propietarios de la farmacia. Inmediatamente, además después van a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno, el gobernador de Misiones en ese momento, Héctor Barreiro, está a punto de iniciar lo que iban a ser los Juegos Florales. Los Juegos Florales son los antecedentes de la estudiantina y bueno, se suspende todo. Al conocerse la infausta noticia de la catástrofe, se organiza la ayuda y justamente quien es autor de que creo es uno de los pocos o casi el único libro, Orangel del Mar, que para algunos es un seudónimo, justamente con ellos cargan unas primeras embarcaciones y cruzan la Encarnación para comenzar a ayudar, digamos, a las víctimas, concretamente a los heridos. Ahí cobijaron a toda la gente, ahí curaron, fueron médicos de Posada, de todos lados, nos curaron a todos. Era un, ¿cómo le voy a decir? Era un hospital, se convirtió en un hospital, porque hicieron camas en el suelo para que se acostara la gente. Medicamentos principalmente, que era lo más necesario en ese momento, pero también vinieron mantas, vinieron alimentos. En aquel entonces las necesidades no eran tan tangibles en lo referente a alimentos, ¿verdad? Si bien es cierto la comunidad era pobre hablando desde el punto de vista económico, como eran todas nuestras sociedades en América Latina, pero el hambre no se sentía tanto. La gente que vivía en el campo tenía su gallinita, sus chanchos, su vaca, su mandioca y tenía para comer. Cuando llegamos al hospital improvisado, nos pusieron unos camisones de las chicas y nosotros andábamos con los camisones y ya nos había pasado el susto. Nos había pasado el susto porque ya había más gente que estaba ahí colaborando y curando y de todo, ¿no? Y a Tete, mi hermano, el que le salvó el perro, a él ya Rodolfo Torres lo trajo en lancha a Posadas. Ya lo internó acá y lo curó acá. Los más graves son trasladados a Posadas. En Posadas se pone a disposición de las víctimas del ciclón de Encarnación al hospital, hoy Ramón Madariaga, que entonces era hospital regional. También se monta un banco de sangre en la logia Roque Pérez, concretamente, y también en parte de lo que es hoy el Salón Estrada, también reciben heridos. Y quizás una cosa que haya que destacar muy puntualmente de este momento, de ese 20 de septiembre todavía, de la noche, a la madrugada, es de que los estudiantes de los dos colegios secundarios que ya existían en Posadas, la Escuela Normal y el Colegio Nacional, este último había sido fundado en 1917, anteriormente la Escuela Normal, dejan todo lo que iban a hacer esa noche, porque no se olviden que es 20 de septiembre, el 21 es el día de la primavera, se iban a celebrar los Juegos Florales, se suspende todo y muchos de los estudiantes, muchas crónicas de la época, entre otros el diario La Tarde, que en aquel entonces se publicaba en Posadas, dan cuenta de cómo los estudiantes dejaron todo y algunos inclusive vestidos para fiesta, directamente corrieron al puerto a auxiliar a las víctimas. Para mí Posadas es como Encarnación, ¿cómo no voy a tener agradecimiento? Y todos mis hermanos se lastimaron. La única que no tuvo un rasguño fui yo. La solidaridad presentada en un momento tan difícil como lo fue el ciclón de Encarnación marcó fuertes lazos entre los pueblos vecinos de las dos orillas. En agradecimiento a la ayuda de los posadeños, el gobierno de Paraguay dio impulso a la construcción de monumentos en nombre de la fraternidad de ambos pueblos. Así surgió en la ciudad de Posadas el Parque República del Paraguay, llamado comúnmente Parque Paraguayo, lugar que guarda una especial relación con el Paraná y con quienes lo frecuentan. Yo creo que el Parque Paraguayo es consecuencia de ese momento trágico para la vida de Encarnación y quizás puntual para la solidaridad entre Posadas y Encarnación, porque el monolito que ustedes pueden ver, o que todos podemos ver en el Parque Paraguayo, fue erigido en agradecimiento a la población de Posadas y a la Argentina en general por la ayuda prestada al momento del ciclón de Encarnación, ¿no?
Por supuesto que el Parque Paraguayo tiene otra significación además. Fue un lugar donde además, posteriormente, bueno, ya funcionaban, ¿no es cierto?, estas famosas 3 pistas del Parque Japonés, tan recordadas por los historiadores de Posadas concretamente, donde se fusionaban, digamos, todas las clases sociales en diferentes, inclusive hasta escalas, etapas, como escalones, ¿no es cierto? Y es un lugar de mucha trascendencia, es decir, hay mucha historia, hasta que, bueno, yo creo de que además ahí tenemos al monumento a Francisco Solano López, está el monumento a Domingo Faustino Sarmiento, está el Museo Regional Aníbal Cambas. Yo creo que es un lugar importante con mucha historia, donde además ahora, con la refacción del anfiteatro y todo lo demás, lo que yo creo que habría que hacer es conectarlo más un poco en términos culturales con la costanera, que bueno, le ha dado a la ciudad de Posadas una fisonomía absolutamente distinta, ¿no? Es como que por fin Posadas, digamos, se acercó al río, que antes era simplemente quizás un cauce de agua que nos rodeaba, ¿no? Muchos son los recuerdos que fueron construyendo la historia del Ciclón de Encarnación. Los relatos sobre los esfuerzos y sacrificios que se realizaron marcaron profundamente a quienes sobrevivieron a terrible catástrofe. Él tenía una hermana, que era la señora del jefe de estación de Pacucua, Bría. Enrique Bría se llama el señor. Y ellos se desesperaron. ¿Cómo estará mi hermana? ¿Habrá muerto también mi hermana? Y salieron con el hermano que era foguista. Vamos a ir a ver. Y se desatinaron. No encontraron más la calle. Las casas por el suelo no se veía más ni la vía. Un desastre. Calculando, mirando, ellos por ahí. Dice, vamos a ver si encontramos, vamos acá, a ver si encontramos la estación de Pacucua. Y se fueron, y suerte encontraron. Golpearon la puerta y le dijo la hermana, ¿quién son ustedes que a mala hora vienen a golpear la puerta? Levantate, mi hermana, que quiero ver si estás viva o muerta, le dijo mi esposo. Y se levantó la otra y le abrazó y le dijo, ¡ay, el desastre! Este ya no se llama más Villa, no sé cómo vamos a llamarle. Un desastre hizo la tormenta. Teníamos una usina eléctrica en Encarnación. Los cables del tendido eléctrico tirados por el suelo. Pero la maquinaria seguía generando energía eléctrica. Pese a que la estructura del edificio se vino abajo. Pero la maquinaria aquella seguía generando energía eléctrica. 220. Tocas y te mata. Te fulmina. Un funcionario, un operador, Juan Perotti, no Pedotti como dice alguna gente, Perotti, funcionario, decide desconectar la máquina y con esa actitud valiente él logra que mucha gente no muriera electrocutada. Agua, cable del tendido eléctrico, en aquel entonces cables pelados, transportando la muerte a través del cable, agua, niños, personas mayores, cualquiera que tropezase con uno de esos cables, cae fulminado. Juan Perotti logra desconectar la máquina, pero recibe una descarga mortal y muere fulminado en ese instante. Y Tete se perdió. Se perdió en el lodazal, en el pozo, en qué sé yo. Y mamá grita, y le querían llevar a mamá los salvatajes, ¿no? Y mamá no quería ir, lloraba a los gritos porque mamá quería a su hijo. Tete, ¿dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? Y ya la llevaban a mi mamá a la rastra cuando sienten una cosa así.
Y mamá dice, ese es el perro de Teté, ese es el perro. Y antes los chicos usaban tirantes. Bueno, él estaba estirándole el tirante a mi hermano que estaba enterrado. El perro. Ese perro se llamó Kaki, se llamaba Kaki. Toda la vida mi hermano Teté, el padre del médico Perret, el médico acá, toda la vida tuvo perro y toda la vida el perro se llamó Kaki. En ese momento estaba en Borja, porque se trasladó, porque aumentó de categoría, mi marido, y me fui en Borja. Y yo escuché hasta la tardecita, que pasaban la gente, por enfrente de mi casa. Ay, Dios mío, dice que se fundió la ciudad de Encarnación, Y yo digo, por favor, ¿qué es lo que pasó? Y no sabía yo a quién preguntarle, que no conocía ese lugar, que me mudé recién. Y mi marido estaba a este lado y mi mamá también. Lloré amargamente. Cuando me acuerdo, lloré amargamente. Yo dije, seguramente que mi mamá y mi esposo se murieron todos. Y bueno, vino el otro día, amaneció. Y vino llegando mi marido otra vez de vuelta, de Borja. Y yo le conté, ¿qué es lo que pasó en la Encarnación? Ah, la pinta, no queremos recordarnos. Se fundió la parte del puerto. Una casa, todo caído, todo destechado, lo que nos cayó en el suelo, se destechó, voló puerta, desastre. Yo pensé mucho por ustedes, si le agarraban ese viento, porque la gente que pasaban por aquí estaban contando que había mucho viento y que mucha gente murieron. Y yo estaba pensando por vos y por mamá, le dije, no, a nosotros no nos pasó nada, hija. Gracias a Dios. La catástrofe es recordada como una de las más importantes de la región, ya que el impacto en porcentaje de muertos y daños materiales en relación a la densidad de población y el tamaño de la pequeña villa de Encarnación fue muy superior a la producida en otras catástrofes similares ocurridas antes y después. Hoy queda solamente un pilar que ya está, el que era el comienzo del muelle. Era el comienzo del muelle, el inicio del muelle. Pero ya está metida en el agua. Con este emprendimiento de la represa de Yacyretá, todo eso se va a perder decididamente, ¿verdad? Lamentablemente en su momento no hubo una postura firme tratando de que algún sector de Encarnación pudiera rescatar eso y reasentarlo en algún lugar con una plaqueta que recuerde todo aquello. Hay algunos edificios de aquel entonces que todavía siguen paraditos ahí, ¿verdad? El edificio del Correo, que antes en aquel entonces era el edificio del Banco Mercantil, hoy del Correo, venido abajo por el aspecto comercial de la zona baja, pero la arquitectura es bellísima, todavía está ese edificio. Pero ya le digo, lo raro fue que la gente que vivió este lado se salvó y la que vivió este lado se salvó. Eso fue una franja, fue un tifón. Era una tormenta insoportable, que nunca nos escuchó ese. Encarnación sintió el impacto tremendo del ciclón y no sé si alguna vez llegó a reponerse totalmente. Durante mucho tiempo en Encarnación se había decretado feriado, asueto, para que la gente pudiera ir al cementerio, al camposanto, a rezar, a llevar una flor a su ser querido. Algunas familias perdieron 2, 3, 4, 5 miembros de la familia en ese instante. No nos olvidemos que en el año 2006 la Municipalidad de Posadas, el Consejo Liberante y el municipio de Encarnación, declararon a partir de entonces Día de la Fraternidad y Solidaridad entre Posadas y Encarnación a ese hecho, no recordando esa cuestión. Hay que rescatar algo ponderable.
que había dicho inclusive un ciudadano argentino: a partir de ahora los límites de Argentina